Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar esta reseña de este oráculo, el chakra del corazón. Lo primero de todo, suscríbete y regálame un like. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, me puedes buscar por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Lo dejaré todo en la cajita de información. Y bueno, es de la autora Isabel. Sé que es francesa, de las ediciones Huitre Daniel. Y bueno, esta es la parte de atrás. Y si lo queréis ver mejor, pues pararé el vídeo. Bueno, más bien leer la parte de atrás. Vale, es un oráculo que la verdad ya me he tirado para mí misma y sobre todo ayer tuve una sesión privada. Y la verdad que está muy bien para temas del amor. La verdad que dan en el clavo. Es un oráculo que la verdad que es súper chulo. Lo aconsejo, pues claro que sí, tanto principiantes como avanzados. ¿Que lo queréis mezclar con otros oráculos, otros tarot? Pues claro que sí, ¿vale? Sé que lo ha sacado en versión española hace muy poquito. Y bueno, yo lo compré en la casa del libro. También lo podéis encontrar en el snack, en Busca Libre o por Amazon. Trae 42 cartas. Esta es la parte de atrás. La verdad que son una pasada. Los bordes son de color rosita. Y también nos trae esta carta de sus otros oráculos. Yo la verdad que tengo este de vidas pasadas, que ya si queréis pues ya haré otra reseña. Y bueno, el librito, ¿no? Que os explica pues de qué va cada carta. Y bueno, también sí que es verdad, ¿vale? Que os viene lo que es, lo que significa. Y luego a lo mejor, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? A lo mejor te pone que X personas, tu próximo amor, lo vas a conocer, yo que sé, en marzo, ¿no? A ver, esto depende si os resuena, perfecto. Si no os resuena, podéis decir que lo podéis conocer a corto plazo o a largo plazo. Eso ya depende de vuestra intuición y lo que canalicéis, ¿vale? Eso es a lo mejor una pega que pongo, ¿vale? Porque a lo mejor, no lo sé, a lo mejor nuestro cliente o cuando realizamos algún tarot interactivo, a lo mejor aún le queda pendiente hacer su trabajo personal, a lo mejor lo hace en una semana y a las 2 semanas está conociendo el amor de su vida. Todo puede ser, ¿vale? Así que yo siempre digo que los tiempos son muy relativos. Sí que es verdad que en mis tarot yo lo puedo decir, pero si lo intuyo, sí. Si no, no. ¿Vale? Pues eso siempre a corto plazo o a largo plazo, ¿vale? Eso ya depende de vosotros. Y bueno, empecemos por la reseña. No escuches a los demás. No encuentro cercano. Persona divorciada. Bloqueos, memorias kármicas.
Adiós a la rutina. Alma gemela, llama gemela. La verdad que también me encanta porque sé que las imágenes o dibujos, como lo queráis decir, está pintado en acuarela. Alma gemela espiritual. Aparte que el fondo no es de color blanco y me transmite mucha paz este oráculo. Ruptura. Ya conoces a tu alma gemela. Hijos. Fusión de sentimientos. Encuentro en el trabajo. Encuentro por un medio de comunicación. Encuentro por sincronización. El peso de la familia. Y a lo mejor lo ves 9 meses. A lo mejor, por ejemplo, ¿no? En 9 meses pues vas a tener algún problema con un familiar, por ejemplo. Realización de proyectos el mes que viene. A lo mejor, por ejemplo, ¿no? El mes que viene con tu pareja pues vas a realizar un gran proyecto. No es tu alma gemela. Mudanza, cambio de ciudad. Dependencia afectiva. Cambios positivos en una relación existente. Relación discreta, secreta. Tu alma gemela no está lista. Repetición de los esquemas. Diferencia de edad. Recibes señales. No estás listo. Sorpresa. Otra persona perturba la relación. Vida en común. Sortija, regalo. Todo entra en acción ahora. Hombre, mujer, moreno o morena. Encuentro de fiesta.
aléjate. Y bueno, espero que os haya gustado esta reseña. La verdad que es un oráculo que súper aconsejo, sobre todo si hacéis muchas tiradas del amor, ¿vale? Como he dicho antes, lo podéis mezclar con otros oráculos, eh, con, os- con otros tarots también, ¿vale? O sea, es súper chulo, la verdad que a mí me ha encantado. Y bueno, cuando lo vi el otro día pensé, digo, tienes que ser mío y la verdad que lo compré un poco a la aventura, pero no me arrepiento. Lo súper aconsejo, es súper chulo. Y bueno, espero que os haya gustado y sobre todo suscríbete, regálame un like. Os envío muchas vibraciones en todas las áreas de vuestra vida. Muchas vibraciones, mucha abundancia en todas las áreas de vuestra vida, de verdad. Cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.